La noticia en el mundo viene desde Washington, en los Estados Unidos, en donde están trabajando el intercambio de sanciones, no ponerle aranceles a Colombia, pero a cambio incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Tienen en Washington una lista de más de 30 personas que podrían quedar en esa lista, familiares del presidente Petro, algunos funcionarios del gobierno Petro. ¿Ministros? Un ministro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Meterlo en la lista Clinton, es la lista OFAC, significaría un golpe personal durísimo. Es la muerte financiera de esas personas, ¿no? No pueden hacer transacciones ni tener cuentas bancarias. Especialmente para después de que deje de ser presidente de la República. Sería una medida extrema, inédita, nunca tomada, ni siquiera contra el expresidente Ernesto Samper. 6:50 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Lo primero que hay que destacar es que en efecto esta lista es un borrador, aún no está definida, está contenido en un proyecto de ley del senador republicano Bernie Moreno, que es la que tiene las sanciones para el presidente Gustavo Petro, su familia, miembros de su gobierno, exfuncionarios, incluso miembros afines a su partido político o a su agrupación política, el Pacto Histórico, su coalición. Es una lista que puede sufrir algún tipo de modificación y hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que esta es de iniciativa legislativa, dice el senador Bernie Moreno, que tiene el visto bueno de la Casa Blanca. Aparte de eso, no tenemos claridad si la administración propiamente tomará su propia determinación de tomar acciones de tipo administrativo en contra de los individuos, si también tendría su propia lista el Departamento del Tesoro o la Casa Blanca. Ser incluido en la lista Clinton tiene consecuencias prácticas que para muchos es calificada como una especie de muerte civil. Primero, congelamiento de bienes y activos, todos los bienes, cuentas, propiedades, y que la persona o entidad, porque también pueden ser incluidas empresas allí, tengan en Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense, quedarán bloqueadas, congeladas. Nadie puede transferir, vender o usar esos activos sin una licencia específica de la OFAC, del Departamento del Tesoro. Se prohíbe también realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, es decir, un ciudadano estadounidense o una empresa estadounidense quedaría prohibido legalmente de realizar algún tipo de transacción con el individuo o entidad incluido en la lista Clinton. Eso incluye, por supuesto, operaciones financieras, comerciales, pero también intercambio de servicios u operaciones tecnológicas. Hay una exclusión también del sistema financiero internacional. Esto quiere decir que los bancos internacionales podrían llegar a cerrar cuentas en cooperación con el sistema financiero de los Estados Unidos. También puede haber restricciones de viaje por cuenta de esta determinación de la OFAC, es decir, que una persona que sea incluida en esta lista, de paso también podría sufrir un bloqueo de entrada hacia los Estados Unidos. Y pues el golpe reputacional de ser parte de esta lista Clinton. Normalmente pasan décadas para que un individuo que es incluido en la lista OFAC, que es conocida popularmente como la lista Clinton, sea retirado de allí. Incluso hemos visto casos en los que hasta después de que la persona muere, fallece, es que lo retiran o la retiran de la lista Clinton. Este es el impulso, o más bien el intento del senador republicano Bernie Moreno de convencer a la administración de que los aranceles no son efectivos para Colombia, que afectan al sector privado y que al contrario lo que hay que hacer es imponer sanciones particulares al gobierno y a sus cercanos. Escuchemos lo que nos decía el senador Bernie Moreno en las últimas horas. Mire, las aranceles no son necesarias porque el país no está contra los Estados Unidos. Colombia y los colombianos son amigos de los Estados Unidos, y los Estados Unidos son amigos del pueblo de Colombia. El problema no es el pueblo, ni el país, ni el sector privado. El problema es que tiene un presidente que verdaderamente no está mirando lo que es importante para el país. Con base en las conversaciones que usted está teniendo con el presidente Trump, con la gente de la administración, ¿es posible que no se apliquen los aranceles a Colombia? Por ahora eso no es el plan. El plan es lo que acabo de decir. Los aranceles no es algo que estamos construyendo ahorita. Perfecto. Gracias. Senador, gracias. Por ahora ese no es el plan, los aranceles no es algo que estemos considerando en este momento, es lo que dice el senador Bernie Moreno, quien es muy duro con el presidente Gustavo Petro y con el gobierno. Señala al presidente de haber sido financiado por el narcotráfico en la campaña para llegar a la presidencia. Señala también que las personas que quiere incluir en la lista Clinton es para poder averiguar a dónde se han llevado la plata. Escuchemos las acusaciones del senador colombo estadounidense. Vamos a investigar la corrupción de cómo recibió Petro dinero de los narcotraficantes en la elección.
Esta investigación ya está viva, pero vamos a ponerla en un progreso más rápido para ver exactamente qué pasó. Porque sabemos obviamente que hay bastante evidencia que Petro recibió plata de los narcotraficantes para ganar la elección. Segundo, poner él, la familia y los asociados de él en una lista que se llama OFAC para ver dónde está el dinero que ha sacado del país. Cabe destacar que en la iniciativa del senador también está la designación de nuevas organizaciones en Colombia como grupos terroristas. Entre esos está la petición de que se designe al Clan del Golfo como organización terrorista, Néstor. Juan Camilo, Ernesto Samper, cuya campaña fue financiada por el narcotráfico, por el cartel de Cali en 1994, nunca estuvo en la lista Clinton, ¿cierto? Correcto, sí señor. Ningún presidente en la historia de Colombia ha estado en la lista Clinton, ¿cierto? No, porque esto, bueno, como lo dice el nombre, lista Clinton, esto fue introducido durante el gobierno de Bill Clinton. Él trató la lista OFAC es como tratar de consolidar toda la información y colocar en una lista para que las distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos verifiquen esa lista y digan, bueno, este individuo está sancionado por esta autoridad de la OFAC. Entonces, naturalmente, sería el primer presidente estar incluido allí. Sí, estamos de acuerdo en que originalmente en 1995 era una lista diseñada para identificar a quienes trabajaban, colaboraban y se financiaban con el narcotráfico. Así se llama, Designated Narcotics Traffickers List. ¿Esto no es un poquito excesivo meter al presidente de Colombia en una lista de narcotraficantes? Sí, pues yo creo sí, Néstor. Juan Camilo, una claridad. Néstor, le pregunto a Juan Camilo en Washington. Sí, Néstor, una claridad. No tiene que haber un procedimiento penal o criminal en contra de un individuo para ser incluido en esta lista. Esto es una sanción de tipo administrativo. No se requieren mayores, digamos que sustento de imputación de cargos. Esto no significa que haya un proceso abierto en contra del individuo que sea incluido en esta lista aquí en los Estados Unidos. Esto es una sanción de tipo administrativo y financiero, que sí, pues es un golpe reputacional tenaz, y en términos prácticos pues ya escuchábamos allí todas las consecuencias. Cosa es la aplicación de la justicia ante las cortes, y otra cosa es esto, que es de tipo administrativo por parte de una agencia del gobierno que es el Departamento del Tesoro. No, entiendo perfectamente, claro, Juan Camilo, que es administrativo, pero aún así me parece exagerado. Usted, digo yo, puede tener todas las discrepancias políticas con el presidente Gustavo Petro. Usted puede considerar lo que quiera del presidente Gustavo Petro, pero que metan al presidente de Colombia en una lista de narcotraficantes o de auxiliadores o de financiadores del narcotráfico, me parece que ya estamos hablando de otro nivel, con las sanciones que se van a derivar de ahí, ¿no? Claro. Porque esa es la otra. Quedará bloqueado el presidente Gustavo Petro, queda inhabilitado, incapacitado para tener una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros en Colombia, por supuesto una cuenta en el exterior, para hacer una transacción, para pagar con Nequi. Nada podrá hacer el presidente Gustavo Petro si efectivamente es incluido en la lista. Claro. Y si el argumento es que hay indicios de que el presidente Gustavo Petro recibió recursos del narcotráfico para financiar su campaña, que es lo que se ha planteado, pues sí valdría la pena que se dejaran conocer esos indicios, porque de otra manera sí suena mucho a retaliación política, y más en este momento, y más después de sus declaraciones en torno a la absolución del expresidente Uribe. O sea, yo sí creo que le quita credibilidad que simplemente se enuncie algo tan grave, porque sin duda es un tema reputacional que por supuesto afecta la imagen de Colombia, sin un poco más de explicaciones, porque si bien es un tema unilateral y administrativo, pues valdría la pena entender por qué se toma una medida tan grave. En teoría, María Consuelo, la lista Clinton era para los testaferros del narcotráfico, por ejemplo, para las familias de los narcotraficantes que el América de Cali, por ejemplo, estuvo en la lista un tiempo largo. Que metían en sus cuentas plata mala vida y que terminaban lavando plata. Pero de ahí a que sea utilizada la lista Clinton para castigar a un presidente, porque hay, y es cierto, todas las diferencias políticas,
me parece que claro, estamos por hablando razones políticas, porque ya el presidente, ¿no? Nicolás Maduro está en la lista Clinton, por ejemplo. Es que esa es otra lista, acuérdese pero que, algo tiene que ir entre el dos Maduro del chavismo, y Diosdado Petro, Cabello ha dicho que el entonces candidato Petro recibió financiación de Venezuela y recientemente el Pollo Carvajal de PDVSA y recientemente el Pollo Carvajal prometió también entregar información de financiación de Venezuela, cuyo régimen para Estados Unidos es el cartel de los soles, es decir, una organización de narcotráfico. Sí, pero yo creo que eso es una exageración y yo creo que además, digamos, no me parece prudente lo que el senador Bernie Moreno está haciendo, que además es como un poco, bueno, busquemos un tipo de sanciones que afecten al presidente Petro, a su persona, a su familia, a sus colaboradores, para evitar poner los aranceles, pero que esto no se quede simplemente en retórica, sino que sean sanciones concretas. Y eso pues lleva a que se puedan cometer arbitrariedades como la que se anuncia, de meter al presidente o a su familia en esta famosa lista Clinton, porque yo sí creo que al menos hasta ahora en Colombia no hay evidencia seria de que el narcotráfico hubiera infiltrado la financiación de la campaña. Está ese tema de que el señor Santander López Sierra le dio un dinero a Nicolás Petro, pero ese señor pues primero fue condenado hace, no sé, décadas incluso, y realmente todo indicaba que sus negocios estaban asociados más al contrabando de cigarrillos que al narcotráfico. Entonces la afirmación que hizo Bernie Moreno de que es que hay evidencias de que el narcotráfico se metió en la campaña del presidente Petro, pues me da pena, pero no es cierta hasta no ahora. Si salen evidencias, claro, pues es distinto. No conocemos esos indicios. A no ser que tengan una información que no está en Colombia. No, y de todos modos ya se tomó la decisión de cancelar visas. Es que yo creo que el tema de las visas ya es una sanción a las personas muy significativa, como para que les parezca poquito y se dé esta sanción financiera sin conocer los indicios. Yo sí creo que tendría que ampliarse un poco más la información para que esto no pierda legitimidad. Son las 7 de la mañana, bueno, un minuto, ya les voy a contar. Y también está el caso de Papá Pitufo, ¿no? No solamente el hombre Malboro. ¿Cuál es el caso de Papá Pitufo? Pues acuérdese que también se dijo que Diego Marín también habría se dijo, no, dígame, ¿qué dice usted? Los 500 millones de pesos. Por eso, pero que Petro, le entregó Papá Pitufo a la campaña Petro presidente. Sí, pero también Petro dijo, Ricardo, que habían devuelto esa plata. Nunca hubo certificación de esa devolución, que él dice que hay un video devolviendo la plata y nunca se conoció ese video supuestamente devolviendo la plata, ¿no? Pero esa es una versión de Colombia. Papá Pitufo es un Papá Pitufo está investigado en Estados Unidos también, ¿no? Por cuenta de Papá Pitufo, su teoría, Paola, es que hay que meter a Petro en la lista Clinton. Ni idea, yo me imagino que esa gente del departamento. Xavier Vendrell, el catalán, fue el que recibió esa plata, ¿usted se acuerda? Claro. Es que acuérdese que no solamente ha estado por el cuento del hombre Malboro, sino también los Papá Pitufo y las contribuciones que habría hecho a la campaña de Gustavo Petro. Yo creo que nada de esto se sabe aquí en Colombia, pero también creo que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la oficina en particular de la OFAC, pues se siente súper seria, digamos. Algo deben estar investigando y alguna información es probable que sí tengan ellos y que la conozca el presidente ya Donald Trump y que de hecho también la sepa Bernie Moreno, el senador Bernie Moreno, para que estén en esto, pero nosotros no tenemos ni idea, pero pueden tener cosas que nosotros aún aquí no conozcamos. No, pues claro que le están dando al presidente Gustavo Petro. Con la información que tenemos y que conocemos es que hay que hacer la evaluación, a no ser que venga información nueva. Digo, uno puede tener todas las diferencias políticas con Gustavo Petro. Estamos hablando de un tema muy diferente a una diferencia política. Es que le están dando a Gustavo Petro el tratamiento, lo que pasa es que tratamiento de Maduro. Salir del prejuicio político para decir qué piensa de que metan a Gustavo Petro en la lista Clinton parece imposible en este momento de estos debates en Colombia. Pero los invito a que no tendría ningún sustento, como aquí lo hemos dicho, pero Néstor, le están dando a Gustavo Petro el mismo tratamiento que al dictador Maduro. Igualar a Maduro con Petro es un enorme error geopolítico, y el Departamento de Estado, que es históricamente había privilegiado unas relaciones diplomáticas, estratégicas con la región, pues entendía muy bien que en la región había gobiernos de izquierda, varios, pero unos gobiernos de izquierda democrática, como era el caso de Brasil, como era el caso de Chile, como era el caso de Colombia, y unos gobiernos de izquierda dictatorial, autoritaria y cleptócrata, como era el caso de Nicaragua y de Venezuela.
el gobierno de Donald Trump decidió igualar a Colombia con la narcodictadura de Venezuela. Entonces la pregunta es que sigue. ¿Va a declarar entonces al presidente Gustavo Petro jefe del Cartel de los Soles o socio del Cartel de los Soles, y lo próximo son unos portaaviones en el Caribe? Es que a mí sí me parece que esto no es para tomar a la ligera. El gobierno de los Estados Unidos no está respetando que en Colombia hay una democracia, que en Colombia hay justicia, que en Colombia hay autonomía de los jueces. Ayer salió el secretario de Estado a aplaudir lo mismo que había hecho al contrario en la primera instancia, a decir que había una persecución política, y ayer dijo que había una enmienda. Es decir, la injerencia de los Estados Unidos a la soberanía de Colombia es realmente inadmisible, y nosotros nos quedamos mirando. Nos parece normal que al presidente de Colombia lo declaren narcotraficante sin ninguna prueba. Nos parece normal que se metan en las decisiones judiciales de Colombia. Nos parece normal que nos amenacen con aranceles y nosotros salimos corriendo. Realmente, ¿cuánta humillación vamos a soportar los colombianos? Ahora, el presidente Petro parece haber, Álvaro, recibido la misma información, porque anoche la tomó en el Consejo de Ministros que terminó esta madrugada contra Bernie Moreno. No solo contra Bernie Moreno, contra la familia Moreno, contra Luis Alberto Moreno, contra Roberto Moreno, metiéndolos en el tema de la mafia, sí, en el tema del Banco del Pacífico, en el tema del volteo de tierras, porque es Bernie Moreno, senador colombo-americano, el que está moviendo, como lo acaban de escuchar ustedes, que metan a Petro en la lista Clinton, en la lista OFAC en los Estados Unidos. Esa política internacional de Estados Unidos se está manejando, pues ya lo sabemos, por parte del presidente Trump de una manera muy informal. Entonces usan la amenaza permanente y luego retroceden. Por eso le dicen a Trump taco. Porque lo que importa es dar imagen en la opinión pública. Los aranceles tuvieron que retroceder porque pues es poco inteligente. La experiencia de Brasil lo demostró. Ni a Venezuela le han impuesto esos aranceles como castigo. Y la aproximación que están usando es la que sabemos, la de criminalizar al gobernante, que es lo que usa el presidente Trump con todo el mundo. Todo enemigo lo llama criminal. Bueno, es lo que hace, pero fíjese usted, Álvaro, sí, es lo que hace también en Colombia el presidente Gustavo Petro. Eso va a decir, porque lo que busca el populismo es deslegitimar al otro, y la mejor forma es criminalizando. Entonces lo buscan presentar como narcotraficante. Lo que pasa es que en el caso de Petro tienen problemas porque, pues por el lado de las extradiciones no pueden porque ha firmado más de 500 a Estados Unidos. Por el lado de las incautaciones de droga no pueden porque ha incautado más que otros gobiernos. Por el aumento de cultivos de coca, que es lo que han señalado, pues tampoco, porque el gobierno anterior aumentó el número de hectáreas 3 veces más que Petro. Entonces están enredados y por eso buscan aquí. Y el senador Bernie Moreno es como el dicho de que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Eso es cierto. Bernie Moreno es el nuevo blanco del presidente Gustavo Petro. Pero hay que mirar las cosas en perspectiva. No es cierto que haya hecho más contra el narcotráfico este gobierno que el gobierno anterior. Ese no es un hecho que pueda ser sustentado en cifras. Eso no es verdad, pues. La lucha contra el narcotráfico se ha debilitado claramente en este gobierno. La lucha contra el narcotráfico ha sido fracasada en Colombia durante 50 eso es otra discusión. Años. Pero que ha hecho menos este gobierno contra el narcotráfico que el anterior es un hecho objetivo. Pero que fracase todos los gobiernos han fracasado. Antidrogas, Ricardo, que haya hecho menos o más que el anterior o los anteriores, no quiere decir que sea un narcotraficante. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que estoy haciendo una nota al margen frente al asunto de que entonces estamos haciendo ver de que este gobierno ha hecho más contra el narcotráfico que los anteriores. Yo eso sí quiero verlo. Ya les voy a contar una cosa completamente distinta. Ya les voy a contar de la diatriba. Eso ahí habrá indicadores para un lado y para otro, pero Néstor, contra la familia yo sí creo que sí, pues Gustavo Petro en ese Consejo de Ministros de ayer, que estuvo movidísimo, pues le dedicó un rato al senador Bernie Moreno, como era de esperarse, porque la verdad es que las declaraciones del senador Moreno, en mi opinión, son desafortunadas, porque realmente pareciera estar tratando de conducir al gobierno de los Estados Unidos a tomar unas decisiones que yo creo que no son correctas, porque efectivamente tratar primero de asociar al presidente Petro con el narcotráfico y segundo de meterlo en esa lista, pues no parecen decisiones que correspondan a las evidencias del comportamiento del presidente Petro, respecto de quien uno puede tener todas las críticas, y las tenemos todas, pero por lo menos evidencia de que haya sido cómplice o partícipe del narcotráfico, pues eso francamente no parece. Entonces, claro que la reacción de Petro
era de esperarse. Ahora, ahí empiezan también entonces las injusticias, porque entonces empieza el presidente Petro a hacer unas afirmaciones que tampoco necesariamente coinciden con la realidad. Es cierto que el hermano del senador Moreno tuvo unos temas con el Banco del Pacífico, por ejemplo. Yo creo que tal vez era como miembro de la junta directiva cuando ese banco entró en problemas y se quebró. Tuvo una discusión en un proceso de renovación urbana en Cartagena, pero pues también el expresidente del BID es un hombre que también yo creo que es un hombre honorable que no merece estar en medio de este debate de incriminaciones. Los graduó ayer por cuenta de esta criminalización y por cuenta de la reacción del presidente. Néstor, pero mire, los graduó a los 3 hermanos Moreno, Bernie, que es el senador, Luis Alberto, que fue ministro y presidente del BID, que hoy está en la creo que es miembro del Comité Olímpico Internacional, y Roberto Moreno, presidente de Amarillo. Los graduó de lavadores de activos, de socios con las mafias del volteo de tierras en el norte de Bogotá, todo producto de que el senador pero Bernie Moreno lamentablemente está es detrás de meter al presidente Petro en la lista Clinton. El lodazal de calumnias. El senador Bernie Moreno lo acusa de ser un narcotraficante y el presidente le responde con otras calumnias también a toda la familia. Y creo que todos los que conocen y conocemos a la familia Moreno, especialmente al expresidente del BID y al constructor aquí en Bogotá, pues gente muy honorable. Realmente no tiene ningún sentido meter a la familia en esa pelea política, pero lamentablemente ese es el estilo hoy. Es cierto, aquí están cayendo muchos en esta batalla política. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, y el presidente Petro, en el Consejo de Ministros, que terminó pasada las 12 de la noche, 5 horas de intervención que se convierten en una diatriba, en un botafuego, entre otras, contra ellos, contra los hermanos Moreno. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Es que el presidente Gustavo Petro ve venir ya esas sanciones de la lista OFAC y desde muy temprano ayer se estaba defendiendo. No solo escribió en su cuenta de X insistentemente que su único bien es una casa que todavía está pagando, que su mamá es pensionada, que su papá tiene 90 años, que su familia está exiliada y que él básicamente no es dueño de nada, por lo que las sanciones recaerían apenas en su hermano. Sin embargo, está furioso con la sola posibilidad de que vaya a ser incluido su nombre y el de su familia en la lista Clinton y encontró un culpable. Arremetió contra el senador republicano Bernie Moreno durante su Consejo de Ministros. Escuchemos. Ahora me acusan de ser de Hezbollah, el mismo senador Bernie Moreno. Está desesperado porque Trump choque con este gobierno, cuyo único efecto, usted lo sabe, ministro de Defensa, es que los mafiosos van a copar el mercado de la cocaína con más fuerza, porque nosotros somos los que los hemos detenido con más eficacia de todos los gobiernos del mundo y en toda la historia de Colombia. La arremetida contra el senador Moreno no solo fue en el Consejo de Ministros, ya el presidente lo venía señalando de estar detrás de un golpe de Estado en su contra, algo que por supuesto Moreno negó en sus redes sociales desde ayer. Moreno no oculta las muchas diferencias que tiene con el presidente Gustavo Petro, pero dice que lo que él está esperando es que salga derrotado en las próximas elecciones. Moreno estuvo incluso en el Congreso de su país impulsando que se concrete la inclusión de Petro en la lista Clinton. El presidente no solo disparó contra Bernie Moreno, el senador, sino que hizo extensiva su molestia al resto de la familia Moreno, a quienes acusa de especular con el volteo de tierras en Chía y la Sabana de Bogotá y también de tener intereses en la reserva Van der Hamen. Escuchemos. Y el negocio no es de 50.000 a 500.000, sino de 0 a 500.000. Porque la tierra de una reserva forestal tiene 0 pesos. Por eso nunca se ha podido hacer la reserva forestal Tomás Van der Hamen del norte de Bogotá. Pero el mismo ministro Meyer permitió entonces que todo el área de 300 hectáreas de San Simón, que era rural, se volviera urbana, y ahí está el negocio, que también benefició a Pastrana y su familia, a los dueños del tiempo, Santos, unos, no todos, a el ministro de Relaciones Exteriores de Pastrana, su esposa, Cris Masuera, Fernández de Soto se llamaba él, al señor jefe de planeación de Pastrana, el señor Jaime Ruiz, a una élite bogotana, habitante de Chapinero, muy rica,
que compró la tierra rural y la vendió urbana. Problema, el que estaba detrás del negocio no eran ellos. Era el fundador del paramilitarismo, hermano de un alcalde de Chía, Ángel Gaitán Maecha, narcotraficante. Era una operación de lavado de activos, hecho en el gobierno de Pastrana. Y hay un segundo hecho que vincula al señor Bernie, y es que su hermano participa en esa operación de lavado de tierras. Su hermano, el presidente de Amarillo, hasta hace poco, no sé si todavía, y su otro hermano, expresidente del BID, embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Alberto Moreno, pues está metido en otro negocio que se publicó en un libro y que yo denuncié en mi debate, el libro de el Banco del Pacífico y el robo del Banco del Pacífico. Se refiere aquí entonces el presidente a Roberto Moreno, fundador y hoy presidente de la constructora Amarillo, a quien acusa de estar relacionado con el volteo de tierras, y a Luis Alberto Moreno, quien en su momento fue presidente del BID, pero que según Petro está vinculado al robo del Banco del Pacífico, cosa de la que no mostró pruebas. Lo único que aparece en internet y que parece ser la fuente del presidente es una nota de prensa de un portal publicada justo hace 3 días, en la que se despachan contra el senador Moreno y contra Luis Alberto Moreno, reviviendo reportes de prensa de fines de los años 90 y comienzos de los 2000. En uno de ellos se habla de la citación a debates de control político sobre la quiebra del Banco del Pacífico, de capital ecuatoriano, pero que funcionaba en Colombia, que fueron impulsados esos debates por los representantes Hernando Carvajo y, adivinaron, Gustavo Petro. Estás escuchando